Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi hermana en realidad es mi madre. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza pues de toda una vida. No tengo un por dónde comenzar. En mi casa éramos mis padres, mi hermana mayor y yo. Mi hermana mayor me llevaba por 15 años. Mis padres siempre me comentaban que desde que ella nació, mi mamá tuvo complicaciones y ya no pudo quedar embarazada nuevamente, hasta que después de 14 años volví a quedar embarazada, así de la nada, y yo nací. Entonces, solo éramos mi hermana mayor y yo. Yo recuerdo que mi hermana no era muy cariñosa conmigo, al contrario, ella era muy enojada, me regañaba conforme fui creciendo, ella era muy dura conmigo. Nosotros vivíamos en un ranchito bien alejado del pueblo. Para ir al pueblo más cercano a hacer las compras estaba a 2 horas de donde nosotros vivíamos. Por lo mismo nosotros siempre teníamos sembrado fruta, árboles de fruta, la verdura. Mi papá cosechaba mucho y así también podía sacar para ir a vender al pueblito. De igual manera, cuando ya vendía, compraba todo lo que no se podía cultivar para llevar a la casa y era así como nosotros sobrevivíamos. Muchas veces mi mamá tenía que acompañar a mi papá cuando iban al pueblito, se iban muy temprano, ya regresaban por la noche y yo me tenía que quedar con mi hermana. Y recuerdo que ella era muy estricta conmigo, yo no podía preguntarle algo porque me decía tú nunca sabes nada, me regañaba, muchas veces hasta me quería pegar. Cuando llegaba mi mamá yo le decía lo que mi hermana había hecho conmigo, mi mamá la regañaba, le decía que no tenía ningún derecho de por qué comportarse así conmigo. Después de un poco que vieron que de verdad ella era muy mala conmigo, por decir así, optaron porque cuando fueran al pueblito pues yo tenía que ir con ellos a acompañarlos y fue así como yo fui conociendo el pueblo. Yo casi no tenía comunicación con otras personas porque las casas donde vivíamos estaban muy alejadas la una de la otra. También en mi casa mis padres me enseñaron a leer, a escribir, lo poco que ellos sabían también. Mi hermana también me enseñó lo poco que ella sabía cuando ella quería porque no siempre estaba de buenas. Y fue como así empecé a conocer más gente, a conocer más niños y fui conociendo un poco más de lo que era el mundo, por decir. Y así fueron pasando los años y nuestra vida continuó siendo igual. Mis padres que iban al pueblo, yo ya crecí, a veces los acompañaba, a veces me quedaba en la casa haciendo los quehaceres, atendiendo a los animales que teníamos. Mi hermana siempre estaba también en la casa, era raro que ella saliera. Casi nunca salía porque también no teníamos a dónde ir, si no fuera que al pueblo. Poco a poco todo se fue como un poco más modernizando donde vivíamos. Hubieron casas más cercanas a la nuestra, empezó a llegar más personas y así todo fue como evolucionando. Pusieron también transporte público y entonces era un poco más fácil ir al pueblito por las cosas, ya nos tardábamos menos, ya no era de que teníamos que planear el viaje, sino que íbamos y veníamos con más facilidad. Entonces cuando ya hubo el transporte público, mi hermana iba y venía más seguido, salía, empezó a trabajar, se miraba más contenta y eso me alegraba, no sé, yo pensaba que tal vez porque siempre estaba en la casa, encerrada, ella se enojaba, se sentía triste. Y eso la hizo sentirse un poco más útil. Nuestra vida empezó a cambiar más porque ella traía dinero a la casa, empezamos a remodelarla. Ya no era una casa tan viejita, sino que empezó a tomar un poco más de modernidad, por decir.
Y entonces así teníamos más vecinos, mi madre se empezó a hacer, empezó a hacer amistad con otras personas y era como un pueblito más bonito. Construyeron incluso una escuela. Yo, a pesar de que ya tenía 10 años, pude ir a la escuela, aprender más cosas. Y eso también parecía que a mi hermana le molestaba. Decía que ella nunca tuvo la oportunidad de ir, que porque mis padres eran muy pobres. Yo le decía que si ella quería aprender un poco más, yo la podía ayudar en lo que ella quisiera. Ella solo me gritaba y me decía que la dejara en paz, que yo no sabía lo que decía. Y yo, siempre trataba de hacerla, de quedar bien con ella. Pero todo era inútil con ella porque ella siempre se la vivía de mala gana, enojada. Yo creo que cuando ella salía y solo ahí era feliz, porque en la casa nunca era así. Recuerdo que en una ocasión mis padres estaban conversando y escuché que decían que ya era hora de decir la verdad, porque si no mi hermana iba a continuar con esa actitud hacia mí. Yo me acerqué a ellos y les pregunté de qué estaban hablando. Ellos me dijeron que de nada, que no me metiera en las pláticas de adultos. Y lo dejé así. Pasaron los años y lastimosamente mi padre falleció. Estaba muy enfermo y perdió la batalla contra la enfermedad y lastimosamente falleció. Nos quedamos mi hermana, mi mamá y yo. Para esto yo ya tenía 20 años cuando esto sucedió. Y mi hermana cada vez más estaba más rebelde en la casa. Para esto ya tenía 35 años, pero se la pasaba gritándonos a mi mamá y a mí. Nos decía que ya no quería vivir con nosotros, pero que no se iba solo por no dejar a mi mamá, pero que ya no veía la hora de poderse ir. Las discusiones eran muy seguidas entre ella y mi mamá. Ya para ese entonces yo también me metí a defender a mi mamá porque no me gustaba que mi hermana le gritara. En una ocasión mi mamá tuvo un pequeño accidente en la casa, se cayó y la tuvimos que trasladar al hospital. Mi mamá se puso muy mal porque padecía un poco del corazón y estaba como muy mal. Ella tenía que estar tranquila, pero verse en una cama de hospital hacía agitarse, estar un poco mal, y por esto era que no podía curarse y regresar a la casa. Mi mamá pensaba que era el fin de su vida. Nosotros le decíamos que no era tan grave, pero mi mamá se preocupaba más de lo debido y era por esto que ella no podía recuperarse totalmente. Entonces ella, en su desespero de que podía fallecer, me dijo que tenía que hablar conmigo, pero que mi hermana estuviera presente. Recuerdo que nos fuimos al hospital y me dijo que me saliera y que mi hermana se quedara un rato con ella solas. Solo recuerdo que mi hermana le gritó y le dijo que no, que estaba loca, que cómo iba a hacer eso. Yo entré porque los gritos se escuchaban hasta fuera de la habitación y podían venir los doctores, ya no nos iban a permitir verla. Entonces entré y les dije que dejaran de estar gritando, mi hermana. Y mi mamá le dijo que no, que ya era hora de que yo supiera toda la verdad. Y recuerdo que mi hermana lloraba y le decía que no. Y yo le dije que qué pasaba, que me dijera qué era lo que estaba pasando. Y mi mamá me dijo que ella no era mi mamá, que en realidad ella era mi abuela y que mi hermana en realidad era mi madre. Yo le dije que qué estaba pasando, que por qué me hacían esa broma, que no era algo bonito de escuchar. Mi mamá me dijo que no, que esa era la realidad, y empezó a contarme que hace muchos años, cuando mi hermana iba con ellos al pueblo a vender, conoció a un muchacho cuando ella tenía 13 años. Él era un poco mayor a ella. Lo conoció y cada vez que iban al pueblo hablaban. En una ocasión se levantaron en la mañana y mi hermana no estaba, se había llevado su ropa. Solo les había dejado una nota que ella se había ido con este chico. Mis padres estaban mis abuelos estaban muy tristes y esperaron a ver qué pasaba. Fueron al pueblo a buscarla, no la encontraron. Preguntaron por este chico, solo les dijeron que se había ido para otro pueblo que estaba más retirado al que nosotros íbamos. Como a los meses regresó
mi hermana estaba embarazada, que estaba muy triste porque el chico, al darse cuenta que ella estaba embarazada, la había dejado, no quería saber nada de ella. Mi padre, bueno, en realidad mi abuelo, se fue a buscarlo, pero no lo encontró. Él ya se había ido muy lejos, era lo único que le dijeron, porque él se fue a buscarlo hasta ese pueblo que estaba más retirado aún. Y me contaron que mi hermana no quería tenerme, no quería saber nada de mí. Entonces, cuando nací, mi abuela le dijo que ella se haría cargo de mí como que era mi mamá en realidad. Y fue así como me sacaron la boleta a nombre de que ellos eran mis padres, mis abuelos. Y como a mi abuela casi no la veían en el pueblo, no podían decir que no estuvo embarazada. Mi mamá nunca fue al pueblo estando embarazada, que se le notara el estómago, la panza de embarazada. Los vecinos, que como en ese entonces todavía no habían, nunca se dieron cuenta, y fue así como yo quedé registrada como que mis abuelos eran mis padres y ella mi hermana. Y es por este motivo que ella siempre se comportó así conmigo, porque decía que cada que me veía, que estaba cerca de mí, solo se acordaba de ese hombre que le jugó sucio, que la dejó embarazada y se fue, que le prometió amor. Y es por eso que ella siempre se comportó así conmigo, y por eso también no quería que yo me diera cuenta, porque no quería que yo le echara en cara todas las cosas que ella me había hecho. En ese momento yo me salí del hospital, me fui a caminar, me fui a un parque cerca del hospital porque yo no quería verla, a mi hermana mamá, no quería saber de ella. Yo solo sentía un profundo enojo, una rabia. No podía ni siquiera pensar en perdonarla. Después de unas horas regresé a ver a mi mamá abuela y ella me dijo que la perdonara. Yo le dije que lo sentía mucho, que no podía. Después llegó mi hermana mamá y me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que no tenía nada que hablar con ella. Me insistió y bueno, accedí. Me pidió perdón porque ya se había dado cuenta que yo no tenía la culpa de lo que le había pasado, que ella solita se lo había buscado. Yo le dije que no la podía perdonar porque yo no tenía la culpa de todo lo que de lo que ella había pasado. Y le dije que no podía entenderla porque ella solita se lo había buscado. Sé que tal vez mis palabras en el momento fueron muy duras, pero yo no tenía nada de amor hacia ella. Cuando mi mamá salió del hospital, yo le dije que no quería vivir más con ellas, que me iba a ir de la casa, que me iba a ir a vivir al pueblo. Encontré un trabajo, iba a ver a mi mamá, abuela, cuando mi hermana mamá no estaba en la casa. Mi abuela mamá siempre me decía que la perdonara, que entendiera un poco todo lo que ella había pasado, pero yo le decía que no podía entenderlo. Ella me dijo, está bien, no te voy a insistir más. Y así fueron pasando los años. Lastimosamente mi abuela mamá murió ya de anciana. Y después de eso se vendió el terreno, el ranchito donde vivían ellos. Mi hermana mamá ya no vive ahí también, se fue, incluso se fue del país, al ver de que conmigo nunca iba a encontrar el perdón, que yo nunca le iba a volver a hablar. De vez en cuando contacta a mis hijos para saber de mí. En este momento yo ya tengo 60 años, eso fue hace mucho, y ella está en otro país, se casó, tuvo más hijos, y a veces le escribe a mis hijos para saber cómo estoy, porque sabe que yo no le voy a contestar. Yo no quiero saber nada de ella. Yo ya le dije a mis hijos que si su tía les escribe, que no le den razón de mí, porque no les he dicho la verdad. Ellos no saben nada de que en realidad es su abuela, y me imagino que también sus hijos no sabrán que en realidad yo soy la hermana mayor, que no soy la tía. Pero así voy a dejar ese tema. De mi boca nunca van a saber la verdad. Yo ya le dije a mis hijos que la bloqueen, pero ellos no quieren, dicen que yo soy mala porque no saben la verdad. Pero prefiero que se quede así, que yo soy la mala y que no quiero hablar con mi hermana.
a que se enteren que en realidad ella es la abuela. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Si tienen una opinión o un comentario nos la pueden dejar. Y si tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.